Chicos, muy buenos días. Vamos a iniciar con la práctica número 11 de programación de Arduino. En esta ocasión vamos a seguir utilizando el teclado matricial que usamos durante la práctica número 9 y vamos a utilizar de manera conjunta una pantalla de cristal líquido en la cual a través de la programación que haremos en Arduino, en el software de Arduino, trataremos de ejecutar o escribir algunos de los caracteres que vienen incluidos en este teclado matricial 4x4. Estamos hablando de básicamente números, algunas letras y al menos dos caracteres. Entonces estaremos utilizando en conjunción el teclado matricial 4x4, una pantalla LCD o de cristal líquido, la placa Arduino 1R3 y los jumper correspondientes. Iniciamos. Una vez que nos encontramos en el entorno de Arduino, pues bueno, estamos en posibilidad, chavos, de iniciar ya el paquete de programación. En esta ocasión iniciaremos tal cual iniciamos en la práctica número 9 de Arduino, en donde utilizamos un teclado matricial. Vamos a iniciar de nueva cuenta con las indicaciones en el software de Arduino de este teclado matricial. Recordarán ustedes que las instrucciones fueron hashtag include espacio mayor que k.h menor que, en cuyo caso la K es mayúscula. Después, en el siguiente renglón, incluimos hashtag include espacio mayor que kpath.h menor que, donde también la K es mayúscula. A diferencia del entorno anterior, lo que vamos a hacer en este caso es incluir ahora de nueva cuenta, como lo hicimos en la práctica número 8, incluir el código de identificación de una pantalla de cristal líquido o LCD en el software de Arduino. Esta se caracteriza por tener los siguientes caracteres. Hashtag include espacio mayor que liquid crystal punto H menor que. Bueno, de alguna manera también la L y la C de crystal son letras mayúsculas. Estos son los dos primeros renglones del código de Arduino, del código para que Arduino reconozca el teclado matricial 4x4. Estas son los dos renglones. El siguiente renglón, el tercero, es la clave para que Arduino reconozca la pantalla de cristal líquido y todas las funciones que emanan de esta pantalla de cristal líquido. En siguiente instancia, se seleccionarán entonces los puertos a los que quedará conectada la pantalla de cristal líquido para que pueda funcionar específicamente para este proyecto de programación. Y se lee de la siguiente manera: Liquid Crystal, espacio LCD, entre paréntesis 8, 9, 10, 11, 12, 13, se cierra el paréntesis, punto y coma. Aquí entonces se eligen los puertos que ocupará la pantalla de cristal líquido. ¿Sí? Y escogeremos entonces esas cuatro constantes que habíamos mencionado en la práctica número 9, que posee el teclado matricial, que son, se lee de la siguiente manera: const espacio bit espacio filas igual a 4, punto y coma. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 4 filas con caracteres en el teclado matricial. Const bit espacio columnas igual 4, punto y coma. Esto quiere decir también que hay 4 columnas en el teclado matricial. Por eso es un teclado 4x4. Después tenemos char espacio tecla, es un carácter de tecla que se especifica en el paquete de programación. Luego byte o bit espacio pins filas con la F mayúscula, entre corchetes filas, se cierra el corchete, igual, abrimos llave 0, 1, 2, 3, se cierra el corchete, se cierra la llave, punto y coma. Son los puertos para implementar el teclado en filas y en columnas. Entonces, este es el de filas, vamos con el de columnas. Byte o bit espacio pins columnas, columna con la C es mayúscula,
abrimos corchete, columnas, cerramos corchete, igual, abrimos llave, 4, 5, 6, 7, cerramos llave, punto y coma. ¿Qué quiere decir esto? Que el teclado matricial estará conectado a los pines digitales de la tarjeta Arduino 1 R3, 0, 1, 2 y 3, pero además en los pines digitales 4, 5, 6 y 7. Después mencionamos las siguientes características: char, espacio, teclas, abrimos corchete, fila, cerramos corchete, abrimos corchete nuevamente, columnas, cerramos corchete, igual. Este es un carácter que determina que se van a utilizar como caracteres filas y columnas, y se especifican en la parte de abajo. Se abre corchete, quiénes son esas filas y quiénes son esas columnas en las que se encuentran dispuestos esos caracteres del teclado matricial. Abrimos llave e igual como hicimos en la práctica número 9, ponemos comilla simple 1, cerramos con comilla simple, coma, comilla simple 2, comilla simple, coma, comilla simple 3, comilla simple, coma, comilla simple A, comilla simple, cerramos llave, coma. Después vamos a agregar los caracteres de la siguiente fila, 4, 5, 6 y B, todos ellos entre comillas simples. Cerramos, todo esto lo vamos a incluir entre llave abierta y llave cerrada y una coma de por medio. Luego abrimos llave nuevamente, ponemos comillas simples para 7, 8, 9 y la letra C. Es la tercera de las 4 filas. Cerramos llave y coma. Abrimos llave nuevamente. El siguiente carácter es asterisco, 0, hashtag y la letra D. Todas ellas entre comillas simples, separadas por una coma. Cerramos llave y coma. Esta es la característica o el carácter que distingue a este elemento de programación. En siguiente instancia, lo que vamos a hacer es poner las características precisas que declaran la existencia de un objeto teclado de tipo keypad. Entonces, declara la existencia de un objeto teclado de tipo keypad. Entonces es keypad, espacio, teclado igual, keypad, abrimos paréntesis, make keymap, la K es mayúscula, paréntesis, teclas, coma, pin filas, coma, pin columnas, coma, filas, coma, columnas, cerramos el paréntesis, punto y coma. Una vez que hemos hecho todas estas declaraciones, estaremos en condiciones ya de establecer el void setup. En el void setup vamos a indicar que la pantalla que se utiliza tiene 16 columnas y 2 filas. 16 columnas y 2 filas. Es una pantalla de cristal líquido LCD 16 por 2. Entonces, caben todos esos caracteres. Son 32 caracteres los que caben escritos en la pantalla de cristal líquido, ubicados en 16 columnas y en 2 filas. Entonces se lee de la siguiente manera, o se escribe de la siguiente manera: lcd.begin, abrimos paréntesis, 16,2, cerramos paréntesis, punto y coma. Luego lcd.setCursor, abrimos paréntesis, 0,0, cerramos paréntesis, punto y coma. ¿Qué indica este carácter? Indica que en la parte de la pantalla se comenzará a escribir en las coordenadas 0,0. Es el carácter donde se comenzará a escribir de manera predeterminada en la pantalla de cristal líquido. El borde superior izquierdo es donde casi siempre se comienza a escribir en una pantalla de cristal líquido. Ese borde superior izquierdo tiene las coordenadas 0,0. ¿Sí? Bien, después vamos con este código, es un código de activación de la pantalla de cristal líquido. Serial.begin, abrimos paréntesis, 9600, se cierra paréntesis, punto y coma. Al teclear este código, pues entonces estaremos en posibilidad de activar la pantalla de cristal líquido. Y el mensaje, una vez que activamos la pantalla de cristal líquido, aparece un mensaje
el mensaje que nosotros seleccionamos o el que seleccioné para esta práctica es lcd.write. Se va a escribir, cuando se active la pantalla de cristal líquido, se va a escribir el mensaje, entre comillas lo voy a poner, EPO 53 Citlal. ¿Por qué Citlal? Porque no cupo el resto de la palabra Citlaltepec, por eso escribimos Citlal. Todo esto entrecomillado, se cierra paréntesis, punto y coma. Entonces, una vez que iniciemos la pantalla de cristal líquido, siempre de manera predeterminada se iniciará con las palabras EPO 53 Citlal. Se manda un primer mensaje a la pantalla. Siempre que inicia la pantalla se manda este primer mensaje. Y va a durar en la pantalla una cantidad de 2 segundos de tiempo. El mensaje aparece durante 2 segundos. Luego lcd.clear, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma. Esto limpia la pantalla de inmediato. Después de esos 2 segundos en donde apareció el mensaje inicial, se limpia automáticamente la pantalla. Una vez que escribo el void setup, paso al void loop para activar la escritura sobre la pantalla de cristal líquido. El void loop, abro llave, cambio de renglón y se escribe el inicio de la activación de la llave de la siguiente manera: tecla igual teclado punto head key. Head key, la K de key es una K mayúscula. Abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma. Este carácter o este argumento que acabamos de escribir, o este estamento, recuerden que hemos mencionado antes la palabra estamento, es una declaración, asigna a la variable tecla el valor, aquí hay una falta de ortografía, ahí está, el valor devuelto por el teclado matricial 4x4. Pero si la tecla, si no se presiona una tecla, no se inicia la llave. El valor no key se obtendrá cuando no se presione en el teclado, matricial con sentencia if ejecutamos las siguientes. Entonces, si no presionamos ninguna tecla del teclado, pues no aparecerá nada. Pero si tecleamos algún carácter del teclado matricial, entonces de inmediato se hace una impresión en la pantalla de cristal líquido. Esta orden, entonces, a nivel de programación se da de la siguiente manera. Se abre nuevamente una llave, dentro de la primera llave se abre otra llave y queda como lcd.print, abrimos paréntesis, tecla, cerramos paréntesis, punto y coma. Se cierra la llave y se cierra la llave general del void loop. Imprime el valor que se guardó en la variable tecla. Esto es, si nosotros presionamos alguna de las teclas, ya sea a nivel de simulador o a nivel físico, pues entonces se imprime en la pantalla, se escribe en la pantalla. Este es entonces el paquete de programación, las declaraciones, el void setup y el void loop de esta práctica, en donde a través de un teclado matricial nosotros digitaremos o escribiremos alguno de los caracteres que posee el mismo teclado y que se harán aparecer en una pantalla de cristal líquido. Pasamos entonces al simulador de Tinkercad. Una vez que nos encontramos en el simulador de Tinkercad, les presento a ustedes el circuito general de conexiones de este programa, de esta práctica número 11 de programación, o la práctica número 11 que se refleja con ese número en la plataforma de Classroom. Entonces, pues bueno, lo que vamos a necesitar en primera instancia, como lo hemos hecho de manera ordinaria en los otros proyectos de programación, inminentemente tendrá que ser la tarjeta Arduino Uno R3. La tarjeta o placa, ¿verdad? Le hemos dado estos dos nombres. Vamos a necesitar también una placa de prueba o protoboard, e inminentemente vamos a necesitar el componente que ya utilizamos en la práctica número 9, y es el teclado matricial, y el componente que utilizamos
ya en algún momento en la práctica número 8, que es una pantalla de cristal líquido. Y otro componente que vamos a utilizar, un elemento importante en el circuito de conexión, es una resistencia de 220 ohms. Aquí se hace la aclaración que la resistencia que vamos a utilizar es de 220 ohms. Esta nota aclaratoria la hacemos referir a esta resistencia. Y vamos a necesitar otro componente que no habíamos utilizado anteriormente y se denomina potenciómetro. Es un implemento con el que podemos incrementar o disminuir el brillo de la pantalla de cristal líquido. Es un componente que es similar a cambiarle a la estación al radio que posee esta perilla, en realidad se llama potenciómetro, o subir y bajar el volumen de aquellos componentes que tienen perillas. Esta la conocemos con el nombre de perilla, la estamos viendo de frente, pero en realidad es un potenciómetro. Es para aumentar o disminuir la nitidez de los elementos que aparecen en la pantalla de cristal líquido. ¿Qué es lo que vamos a conectar primero nosotros? Lo que vamos a conectar de primera instancia es el teclado matricial, que tiene, como ya lo habíamos visto en la práctica anterior, tiene 8 puntos de conexión u 8 filas, 1, 2, 3, 4 filas, y además tiene 4 columnas. Son los puntos de conexión, 4 para filas y 4 para columnas. La columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4. Tenemos acá la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4. En cuyo caso vuelve a quedar similar a la práctica número 9. La fila número 1 se conectará directamente con el pin digital 0 de Arduino. Si yo di un clic sobre el cable o el jumper que conecta a la fila número 1 con el pin digital 0. El cable de la fila número 2 se conecta al pin digital número 1 de Arduino. La fila número 3 del teclado matricial se conecta al pin digital número 2. Y la cuarta fila, con este cable color marrón, se conectará entonces al pin digital número 3. Seguimos ahora con las columnas. La columna número 1, aquí está la columna número 1. Tenemos un cable rosa. Este cable rosita se conecta al pin digital, llega hasta el pin digital rosa, sí es rosa, al pin digital número 3. La columna 2, el punto de conexión de la columna número 2, que posee el cable color negro. Pusimos un cable negro, no porque fuese tierra en este caso, sino porque, pues bueno, vamos a hacer simplemente diversificar a los colores. Ese cable negro se conecta directamente al pin digital número 5, el pin digital número 5 de la placa Arduino. La columna, la entrada de la columna número 3 va a estar conectada directamente a través de ese cable anaranjado a el pin digital número 6. Y por último, con el cable morado, llegamos al punto de conexión de la columna número 4, que llegará directamente al pin digital número 7. Esa es la conexión que implica hacer funcionar al teclado matricial. Continuamos ahora con las conexiones de la pantalla de cristal líquido. Vamos a utilizar el resto de los pines digitales de la placa Arduino. Tenemos aquí una entrada que es tierra. Esta no se conecta a la placa Arduino. Ahorita vamos a ver cómo se enlaza con la placa de prueba o protoboard. Ni tampoco el BCC. Recuerden que las siglas BCC hacen referencia a la conexión a corriente. El primer pin
digital que se ocupa de la tarjeta Arduino es aquel que sale de este cable color gris a básicamente aquí está, déjenme hacer más grande para que sea observable por ustedes, el punto de conexión que tiene las siglas RS y es la selección del registro de datos que van a ir a dar o que se van a reflejar en la pantalla de cristal líquidos. Perdón, pantalla de cristal líquido o LCD. Ese cable gris se conecta directamente al pin digital número 8 de la placa Arduino. Vemos después este cable azul que lleva la sigla de E, es un activador de la pantalla. Ese activador estará a cargo del pin digital número 9. Después tenemos otro punto de conexión a Arduino, que es este cable anaranjado, que lleva al punto de conexión DB4. DB4. Ese DB4 es un elemento que controla a las filas y a las columnas para que se haga aparecer los componentes de los números que nosotros estamos trabajando e irá a dar al pin digital número 10. Después tenemos al cable verde que va a dar al DB5 que controla otra fila u otra columna y va a dar al pin digital número 11. Después tenemos en el pin digital número 12 un cable color marrón, ese cable color marrón que va a dar a un punto de conexión que es el DB6. Y por último el DB7 que va a dar directamente a un punto de conexión de la placa Arduino que es el pin digital número 13. El pin digital número 13. Ya quedaron entonces conectadas a la placa Arduino tanto la pantalla de cristal líquido como el teclado matricial. Hago una toma general de ese circuito de conexión y ya está aquí incluido todo ese cableado, tanto de la pantalla de cristal líquido como de el teclado matricial. Falta entonces conectar los elementos periféricos, como son la toma de tierra o las tomas de tierra y la electrificación de toda esta placa de prueba o protoboard. Entonces, si tenemos la placa de prueba o protoboard, hay que suministrarle un punto de corriente. Este punto de corriente viene directamente de la toma de los 5 voltios de la placa Arduino y va a dar a un punto de conexión específico de la placa de prueba o protoboard, que son los positivos, todos estos que son los positivos. Entonces, si nosotros hacemos una vista hacia todo el componente, observamos que pues toda esta línea, como el símbolo lo dice, todos son toma de corriente positiva, ¿sí? Después tenemos emanado de la placa Arduino, pues una toma de tierra. La toma de tierra que va a ir a dar también al protoboard. Aquí viene el GND, obsérvenlo ustedes, GND, que viene, yo di estas curvas simplemente para hacer énfasis en la trayectoria que sigue este cable negro y que va a dar ahora hacia la línea de los negativos. Entonces ya tenemos negativo y positivo en el protoboard. Podremos comenzar entonces a establecer los puntos de conexión entre protoboard o placa de prueba y la pantalla de cristal líquido. En primera instancia hablamos de la primera conexión, que es el primero, el GND. Va a haber varios GND en esta pantalla de cristal líquido. El primer GND es que se emana de este punto de conexión de la pantalla de cristal líquido, y lo vamos a enganchar a cualquier punto, chicos, a cualquier punto de los negativos. Recuerden que aquí está el símbolo de negativo, aquí llega el cable de negativo que electrifica de manera negativa o mediante el polo negativo a todos estos puntos de conexión. Entonces llegamos hasta este punto de conexión con GND, la entrada
o el punto de conexión de la pantalla de cristal líquido llamada GND. Después tenemos el VCC. El VCC, recuerden ustedes, hace referencia a la toma de corriente, los 5 voltios. ¿Cómo se le suministra corriente a esta pantalla de cristal líquido? Pues bueno, a través también de una toma de corriente positiva. Van a ser varios puntos de toma de corriente. La primera de ellas viene con este cable y se engancha a cualquier punto, se puede enganchar a cualquier punto, pero ahora de los positivos. Ahora de los positivos y va a dar directamente hacia VCC. Tenemos después entonces otro punto de conexión que se llama lectura y escritura. El punto de conexión de lectura y escritura es también una toma de corriente negativa, o la vamos a establecer como una toma de corriente negativa. Vamos a ver hacia dónde da este cable. Viene hacia acá y se conecta efectivamente hacia otro punto de conexión de los negativos. Viene a dar hacia estos negativos. Si hacemos una vista global del punto de llegada y el punto de salida de este cable, podremos observar entonces que sale desde este punto, lleva esta trayectoria y este recorrido. No será necesario que ustedes sigan la misma trayectoria, pero sí es útil para poder establecer el punto de salida y el punto de llegada de esta otra tierra, de este otro cable negro. Vamos con otro cable rojo. Ese cable rojo es el que corresponde al encendido del LED de la pantalla de cristal líquido, lo que le da la luminosidad a los elementos que se escriban en la pantalla de cristal líquido. Entonces el LED del ánodo que llega directamente a otro punto de los positivos. Si hacemos una vista global, entonces podremos observar que sale de acá y llega hasta acá, pero precedido por una resistencia. Recuerden que es un LED, al fin de cuentas, el que se va a encender, y si ese LED no tiene o se pasa de la corriente, el LED no se iluminará, y la pantalla de cristal líquido tampoco se iluminará. Entonces vamos a interponer entre este cable rojo una resistencia de 220 ohms. Y vamos con el último punto de conexión de la pantalla de cristal líquido, que es el LED del cátodo. Es la toma de corriente negativa del LED que le da luminosidad a la pantalla de cristal líquido. Y ese llega de nueva cuenta a este punto donde se encuentran anclados en la placa de prueba o protoboard de los negativos. Vean, entonces se conectan en el protoboard 1, que es el suministro que viene desde la placa Arduino, 2, 3, 4 y 5 puntos o cables negros que van a dar hacia la placa de prueba, y 1 y 2 y 3 cables de color rojo. Esto es entonces la conexión de la pantalla de cristal líquido. Pero yo les explicaba hace algún momento, o les mencionaba, que también poseemos un potenciómetro. Ese potenciómetro también se declaró en el paquete de programación. Ese potenciómetro, de alguna manera, al subir o bajar la graduación de dicho potenciómetro, es un botón o una perilla que se mueve de manera circular, como el que tienen los radios de botones todavía, y que hace que se incrementa o disminuya el brillo en la pantalla de cristal líquido. Bueno, este potenciómetro tiene 3 patitas: la terminal 2, la terminal 1 y la señal. El de en medio es señal. El de la izquierda, la terminal 2, es la toma de corriente negativa. Por eso también se engancha junto con todos los negativos. El de la derecha es la toma de corriente positiva. Por eso también se engancha con donde están todos los positivos. Y la señal. Esta señal, ¿por quién es controlada? Es controlada directamente, o va a dar esa señal hacia la pantalla de cristal líquido, el cual tendrá una función muy importante: incrementar o disminuir el brillo de la pantalla de cristal líquido. Con ese cable amarillo que sale de la patita de en medio, nosotros
vamos a seguir la trayectoria de este cable amarillo que va hacia acá, vamos hacia la izquierda ahora, vamos hacia la izquierda y entonces encontramos el VO. El VO es el contraste, Se va a incrementar la señal de lo escrito o lo impreso en la pantalla de cristal líquido, va a incrementar o va a disminuir. Este es entonces, chicos, el circuito de conexión del proyecto de programación de la práctica número 11. En el contexto de Classroom es la práctica número 11, pero de programación es la práctica número, la que sometemos a simulador es la práctica número 10 en realidad. Hay 10 prácticas. La práctica número 10 corresponde a insertar el código de Arduino correspondiente al robot que ustedes están armando. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos el circuito de conexiones completado, lo que debemos hacer es entonces copiar y pegar el código desde el software de Arduino hasta donde dice código, que recuerden, les he dicho varias veces que es como si nosotros estuviéramos dentro del microcontrolador de la placa Arduino, y es ahí donde se depositan estas órdenes del código de programación. Una vez que copiamos y pegamos, cerramos ese código, y si las conexiones están bien ejecutadas y si el código está bien escrito, podemos iniciar la simulación. Voy a hacer énfasis en la pantalla de cristal líquido y el teclado matricial y el potenciómetro. ¿Sí? Entonces iniciamos la simulación, ahí ya se inicia la simulación y vean que de inmediato al iniciar la pantalla en automático aparecen las siglas de EPO53 que declaramos en el paquete de programación. Terminé la simulación y la voy a iniciar de nuevo para que sea evidente ese mensaje inicial que aparece cuando se activa la pantalla de cristal líquido. Entonces volvemos a aparecer ese mensaje en la pantalla de cristal líquido. EPO53 CITLAL es lo que cabe en la pantalla. Sobran 2 columnas, pero pues bueno, ahí está. Yo les decía que este es una pantalla de cristal líquido 16x2, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 columnas y 2 filas. 16x2 son 32 caracteres los que caben escritos en esta pantalla de cristal líquido. Bueno, ya inició, seguimos en simulación y lo que tenemos que hacer ahora es simplemente digitar algunos elementos de la pantalla de cristal líquido. Lo voy a hacer en este momento con un clic al ratón, ¿sí? Un clic normal, y entonces deberá aparecer el número que estoy digitando. Es el 1, es el 2, por acá podemos digitar al 0, vamos a digitar al asterisco, vamos a digitar al hashtag, vamos a digitar a la C, vamos a digitar a la D, a la C, al 8, y así puedo yo escribir una cantidad determinada de caracteres en esta pantalla de cristal líquido. Entonces, pues bueno, lo que estamos haciendo es un efecto calculadora. Yo digito algún dato, voy a detener la simulación, la vuelvo a iniciar, aparece el mensaje y puedo nuevamente digitar algunos parámetros que me permitan interactuar con el teclado matricial y la pantalla de cristal líquido. El uso del potenciómetro, lo que yo voy a hacer es bajar la intensidad del contraste hasta que tal vez desaparece, ¿verdad? Totalmente. Si vuelvo a subir la intensidad del contraste, entonces vuelve a aparecer. Ahí estoy haciendo un movimiento en el sentido de las manecillas del reloj en el potenciómetro, y entonces aparece nuevamente el mensaje de los números que digitamos en el tablerito de teclado matricial hace un instante. Entonces detengo la simulación y con esto daríamos fin
a la práctica de programación número 11. Chicos, esto es todo por el momento. Nos vemos en la siguiente práctica. Hasta luego.